Bienvenidos a Análisis PM, hoy jueves con Carlos Pañi. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿cómo estás, Juan? Bien, sabemos todos básicamente la noticia conocida, el fallo dividido de la Corte Suprema en torno al 2x1 que beneficia en un caso a un represor y que eventualmente puede favorecer a otros. ¿Qué estuviste viendo vos al respecto del 2x1? Bueno, es un tema interesantísimo porque fallos como estos, uno ¿qué nota? Primero, que obviamente son extraordinariamente impopulares. Es muy difícil encontrar a alguien que pueda avalar políticamente, que diga que esto le resulta simpático. Porque otorga un beneficio, si querés, podemos decirlo de otra manera, reconoce un derecho de gente muy despreciable en los crímenes que se le imputan y los crímenes que le fueron demostrados y por los que están condenados. Claro. Ahora, también es cierto que cuando te pones a estudiar el tema, en el tiempo que uno tuvo para estudiarlo, encontrás muy pocos argumentos técnicos como para derribar el fallo. Entonces te encontrás con una paradoja, y esa es la paradoja que hay que analizar, me parece. Porque en esa paradoja hay muchísima densidad de contenido, que es por un lado... ¿Cuál es la paradoja? La paradoja es que las garantías fueron pensadas para gente despreciable. Este es el problema de este tipo de fallos. Las garantías no se inventaron, por eso me cuidé y medio corregí la idea de beneficio. No es que se le da un beneficio a alguien acá. Acá se le está reconociendo un derecho a alguien que políticamente, humanamente, emocionalmente uno no estaría dispuesto a reconocerle ningún derecho. La Argentina pasó por una historia siniestra a escala internacional. Es muy difícil encontrar un país donde hubo desaparecidos. Que el Estado haga desaparecer a una persona. Que el Estado se ponga al margen de la ley de manera aberrante y actúe como terrorista para que alguien desaparezca. Bueno, el que ejecuta eso, uno tiende a pensar, carece de cualquier derecho. Ahora la cuestión es que cuando vas a los tratados de derechos humanos, cuando vas a las convenciones en esa materia, cuando vas al Código Penal, se le reconocen derechos, porque los derechos humanos tienen una condición que en este caso se pueden volver políticamente desagradable. Claro. Son universales, es decir, caben para todos. Esto es lo que se discute centralmente en este fallo. Sí, y ahí hay una controversia técnica, si los crímenes de lesa humanidad, que son especialmente aberrantes, tienen que tener un derecho especial, deben tener un tratamiento excepcional o no. Y esto es lo que discuten los jueces dentro de este pronunciamiento, los que están por la mayoría y los que están por la minoría. Y los que están por la mayoría, que son Rosenkrantz, Rosati y Hayton, lo que dicen es no encontramos ningún argumento que plantee ni en las convenciones internacionales de derechos humanos como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de Derechos Civiles Internacional, como el Estatuto de Roma, ni en la codificación argentina, los anteriores tienen rango constitucional porque fueron incorporados por la Constitución en el 94, no encontramos ningún argumento que diga el principio de la ley más benigna, que en este caso sería la del 2x1, sí, se exceptúa, no debe aplicarse en crímenes de lesa humanidad. Y no lo dice el Código. El Código dice siempre, en el artículo 2 del Código Penal, cuando dice se va a aplicar la ley más benigna, siempre. Podría haber dicho, no en el caso de delitos de cumplimiento permanente. En otros artículos del Código habla de delitos de cumplimiento permanente. En ese no. Entonces acá tenés un problema de naturaleza política, que es que si aplicás el Estado de Derecho y aplicás la ley tal cual está formulada, el fallo es irreprochable. ¿Qué pasa entonces con el garantismo? Bueno, esto es el garantismo. Claro. Digamos, el garantismo está pensado para preservar los derechos de alguien que si no nos obligaran a respetar sus derechos, tendríamos la compulsión natural de decir a este no hay que perdonarlo por las cosas que hizo. Claro. No merece que se le reconozcan los derechos. Pero ¿quiénes han defendido el garantismo históricamente en el país? Justamente
las organizaciones de derechos humanos, esta es la paradoja, las organizaciones de derechos humanos que dicen, no, en este caso no se aplica esta garantía. El gobierno, hay declaraciones de Garabano hoy que son interesantes por su contenido político. Las declaraciones que yo escuché al final de cuando nos mostraban las declaraciones de Gabriela Michetti, Ignacio, sí, desde la cena de la Fundación Libertad. De la Fundación Libertad. Sí, creo que podemos escuchar a Garabano ahora. Michetti fue por el mismo lado. Nosotros nos negamos a la ley del 2x1. Si querés analizamos eso después. Bien, escuchamos entonces al ministro de Justicia de la Nación, Garabano, una entrevista a Radio Mitre. Nosotros, y no quiero aburrir a la audiencia, en realidad la posición nuestra es muy institucional con el Poder Judicial. Nuestra postura siempre ha sido no opinar sobre los fallos. Nosotros somos respetuosos de los fallos de la Corte, respetamos profundamente a la Corte y a sus integrantes, creemos que es una Corte muy prestigiosa y en realidad en esa línea la decisión del gobierno, como lo hemos hecho en el caso de tarifas o en el caso de 75 años para los jueces y otros casos, es no opinar sobre el caso concreto, una posición tomada, incluso recién lo compartimos las distintas opiniones en gabinete, con el presidente, con la ministra de Seguridad y demás, en torno a que ha sido una ley nefasta, que como vemos todavía hoy sigue teniendo consecuencias realmente muy malas, porque fue una ley que benefició durante los últimos 20 años, benefició a aquellas personas que cometieron los delitos más graves, los delitos que generaron más conmoción social, en este caso lesa, pero ha pasado con personas que cometieron violaciones, que cometieron robos con armas, homicidios, teníamos hace poco el caso del padre Grassi por abuso, y terminó siendo una ley que benefició a aquellos que se vieron involucrados en los hechos más graves, por eso tuvo consecuencias en términos de política criminal realmente muy nocivas. Bueno, esta podríamos decir la versión oficial. ¿Por qué Germán Garabano nada menos? Me parece que es muy inteligente desde el punto de vista político lo de Garabano. Sí. Nos pone a discutir otro tema, que es si la ley del 2x1 era razonable o no. Pero acá no se está discutiendo si la ley del 2x1 es razonable o no. Lo que se está discutiendo es si es aplicable el principio de ley más benigna. Acá hay un periodo, 1976, que es cuando se cometió el crimen, 2013, que es cuando estuvo la condena firme de Muiña. Sí. La ley que dice, si entre el año en que se cometió el delito y el año de la condena hubo una ley aún intermedia, es decir, una ley que fue sancionada después de que se cometió el delito y derogada antes de la condena, y esa ley es más benigna y beneficia al imputado, y en todo caso al condenado, y estuvo preso, debe calcularse a partir del segundo año de prisión preventiva, que cada año vale 2. ¿Esa ley es buena o mala? La verdad, la discusión que introduce Garabano no tiene razón de ser, porque lo que te dice la ley es que tenés que aplicarla igual. Fue tan mala que se la derogó, si es que fue mala. Garabano, y en esto la legislación es muy concreta, dice, y se aplica siempre, no en casos que tengan una gravedad hasta determinado nivel y en casos que sean más graves, no. Sí, o que sean más graves, no importa, claro. Siempre. Entonces él dice, esa es una ley mala porque significó premiar, habrá que ver si es un premio o es el reconocimiento de un derecho, a gente que cometió cosas aberrantes. Bueno, es un planteo político, si querés, muy razonable de Garabano, pero si vas a la aplicación de la ley, por eso es interesante lo que dice Rosenkrantz. Rosenkrantz dice, lo mejor que se puede hacer en su voto, dice, lo mejor que se puede hacer para garantizar el Estado de Derecho, para que actitudes como las de Muiña, crímenes como el de Muiña, cosas aberrantes como las que hizo Muiña, como torturas o desaparición de personas, no se vuelvan a cometer, es respetar la legalidad tal cual la tenemos. Y puede tener resultados muy desagradables políticamente. Por eso te decía al comienzo que las garantías fueron precisamente para garantizar los derechos de gente que
impulsivamente tendríamos la tendencia a no respetarle ningún derecho. Ahora después hay que ver las consecuencias prácticas de esto. Sí. Ahora, ¿también no te parece, Carlos, que acá la justicia tiene que asumir su culpabilidad? Porque a veces se toman una década en resolver, mientras una persona está presa o imputada, a ver si corresponde o no. Por eso acá hay algo que dice Garabano, que yo no soy abogado, miro el tema como miramos los temas los periodistas, aproximándonos desde una perspectiva que no es técnica. Garabano dice, la ley del 2x1 fue una ley aberrante porque benefició a este. Hay convenciones de derechos humanos que te dicen que hay un plazo razonable para condenar a una persona. Entonces acá lo que vos decís es cierto. Si yo me tomé 20 años para condenarlo, o más, o 10 años, y lo tuve en prisión preventiva durante 10 años, bueno, el uso de la prisión preventiva exige que haya el reconocimiento de un derecho de aquel que estuvo durante 10 años sometido a una prisión preventiva con la justicia que no resolvía su situación. Eso vale también para los que cometieron crímenes de lesa humanidad. Lorenzetti, Maqueda dice no. Los otros dicen no encuentro ningún argumento en la ley para decir sí. Claro. O estás imputado con tu nombre manchado años hasta que resuelven tu caso. Y la gente está esperando eso muchas veces, ¿no? Una resolución que te implica estar congelado socialmente porque la justicia resuelve en 8 años. Bueno, si querés me pongo del otro lado desde el punto de vista de los alineamientos ideológicos y te diría, la prisión preventiva de Milagro Sala, claro, que ya pasó más de un año, o algo muchísimo menos defendible desde el punto de vista de lo políticamente correcto, la prisión preventiva de Lázaro Báez, que está con prisión preventiva por las dudas de que se puede escapar. Él sí y su hijo no, habiendo cometido tal vez el hijo crímenes más probados que los del propio Lázaro Báez. ¿Tienen que tener garantías o no, Báez? Más o menos que Milagro Sala. ¿Te das cuenta que ya entramos en un terreno muy resbaladizo? Porque es una tentación siempre de la política quedar del lado más simpático, pero pareciera que la civilización no se construye de esa manera. No quiero ir al caso clásico de Jesús o Barrabás, donde ganó Barrabás. ¿No es cierto? Si lo sometemos al voto popular y a la simpatía política de los resultados de la aplicación de la ley. Carlos, ¿qué consecuencias puede derivar este fallo? Y esto va a tener consecuencias políticamente muy desagradables. Por eso el gobierno está tan incómodo. ¿Por qué está incómodo Garabano y por qué está incómodo todo el gobierno? Y dicen, nosotros respetamos, pero el 2x1 no. Nadie te está preguntando por el 2x1, te estamos preguntando por la ley más benigna, que en este caso era el 2x1. Porque la primera impresión y lo que va a decir la oposición y lo que va a decir el kirchnerismo. Con Macri salen los represores. No, con Macri no, con los dos jueces que puso Macri. Con Hayton, con Rosenkrantz y con Rosati. Como si hubiera sido una intención de Macri ponerlos para esto. Hasta donde yo sé, esto se trabajó de manera absolutamente aislada dentro de la Corte y casi te diría en secreto, desde noviembre hasta ahora. Con mucha discusión interna, con cambios de posiciones dentro del propio grupo. Sobre todo de Lorenzetti y de Hayton, que terminaron votando encontrados. Políticamente, yo creo que la que debe estar mirando esto es Carrió, no por el contenido del fallo, sino por el formato de la votación. Lorenzetti vuelve a quedar en minoría. Claro. Daría la impresión de que hay otro juego dentro de la Corte. ¿Qué consecuencias prácticas tiene? Primero, si este fallo se aplica, yo te diría que va a haber, hoy lo publicó La Nación, 750 personas que están en la misma situación, que van a decir, yo quiero que me calculen como le están calculando a Muña. Puede haber otra consecuencia, mucho más complicada, probablemente mucho más inviable, que es el que dice, a mí ya me computaron. No como le computaron a Muña. Quiero que se revise cómo se computó mi pena, porque a mí no me aplicaron el 2x1. Entonces, Me Too. Claro. Yo también quiero. Bueno, para eso habría que revisar sentencias que ya se establecieron. Daría la impresión de que es mucho más chica la ventana para esos. La otra consecuencia, y te dejo la pregunta, es la Cámara de Casación, que es la que tiene que aplicar ahora el fallo, ¿lo va a aplicar? ¿Y si no lo aplica? Hay toda una discusión respecto de la aplicabilidad real de los fallos de la Corte. Obviamente que deben ser aplicados, pero cuando no lo aplicas, ¿qué pasa? No está muy claro. No.
Porque además la Cámara de Casación puede empezar a bucear dentro de los pronunciamientos y encontrar pequeñas endijas técnicas para decir esto todavía no lo podemos aplicar. Claro. Porque sobre tal tema son 3 contra 2, pero en tal otro aspecto, si miro el voto de Rosati y miro el voto conjunto de Rosenkrantz y Hayton, no coinciden del todo en tal problema. Y eso me permite una endija para decir en tal y tal tema sí hubo una mayoría, pero en tal otro tema no. Esto lo están mirando con lupa todos los abogados penalistas hoy. Entonces todavía no sabemos las consecuencias prácticas reales que va a tener esto. En la política, para el gobierno es una incomodidad. Bien. Porque hay fallos de la Corte, estaba pensando lo que decías, el caso del Riachuelo. La Corte sacó sentencias y fallos que nunca nadie perdón, el caso del fiscal de Santa Cruz. Del fiscal de Estado Sosa, claro, Eduardo también. Sosa creo que era. Lo mismo. Nunca se lo repuso. Nunca. ¿Y qué hizo? ¿Fueron con la policía a decirle a los Kirchner, repongan a Sosa? No. No. Y Sosa está esperando. Hay antecedentes concretos entonces. Sí, hay todo un problema Claro. que hunde sus raíces en el tiempo respecto de la aplicabilidad de los fallos de la Corte. Bien. Entonces quiero decir que acá se abre un signo de interrogación que vamos a ver cuándo se cierra. Jurídico, pero político Político. Pero políticos ya lo están aprovechando. Bueno, no sé qué impacto tendrá, pero sin duda abre un debate importantísimo. Bien. Hacemos el corte, volvemos con Venezuela. Sí. ¿Se está armando Venezuela civilmente? Bueno, yo creo que ahí hay un fenómeno muy importante que tiene mucha repercusión en toda la posición internacional alrededor de Venezuela. Mira, me parece que hay que mirar mucho el armado de estas milicias bolivarianas porque representan un fenómeno muy atípico, muy distinto. Creo que no le estamos prestando la atención que hay que prestarle, no por el solo hecho de que la gente se arme, sino por las consecuencias que tiene el tratamiento general internacional de la cuestión venezolana. Ya volvemos en Análisis PM con Carlos Pañi.